Bien, entonces vamos a continuar con la clase. Vamos a ver, sigue los circuitos trifásicos. La anterior semana habíamos visto una parte teórica de esta sección, que es los circuitos trifásicos, y habíamos visto la secuencia, ¿no? Por un lado teníamos una secuencia positiva, algo que en la anterior clase me olvidaba decirles, es que este voltaje AN es el voltaje de fase, ¿verdad? Entonces, este voltaje Vn es igual al voltaje de fase y este voltaje Cn es el voltaje de fase. Y de aquí ya va a haber una duda en realidad que me van a preguntar y estoy seguro que es. ¿Por qué? Porque por un lado, nosotros conocemos esto en la teoría del ingeniero, en el cual yo tengo voltajes de línea, voltaje AB, BC, CA, que tienen ángulos de desfase de 120 grados, 0 grados y menos 120 grados, ¿verdad? Esos son los ángulos y su módulo. Pero ¿qué pasa con lo anterior? Porque yo tengo de fase, como les decía, estas son los voltajes de fase. Por lo tanto, el ángulo, si diríamos, si seguimos la teoría del ingeniero, el ángulo debería ser 90 grados, menos 30 grados y menos 150 grados. Entonces, para nosotros acá es 0, menos 120 y más 120. Y aquí ya habría un problema. Y me dirían, ahora, ¿cuál de los dos es el correcto? Y lo mismo va a pasar con esta parte de la secuencia negativa, ¿no? Cuando hagamos el mismo análisis se van a dar cuenta que debería ser menos 90 grados, 30 grados y 150 grados. Entonces, para empezar, lo principal que tienen que considerar en un sistema trifásico, ya habíamos descrito igual en la parte teórica, bueno, está acá justamente, que siempre que sea un circuito trifásico tiene que cumplirse esta condición. Bueno, obviamente cuando hablamos de fuentes o tensiones de fase balanceadas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esto, siempre va a haber una igualdad en la magnitud y un desfase de 120 grados. En todo sistema trifásico siempre se tiene que considerar que un desfase de 120 grados. Por lo tanto, en esta secuencia que tenemos acá, por un lado no tenemos lo mismo, ¿verdad? Aquí debería ser 90 grados, acá sería menos 30 y al final sería menos 150. Pero acá seguimos respetando que hay un desfase de 120 grados, uno con respecto del otro. Por ejemplo, AN tiene un desfase, o BN tiene un desfase de 120 grados con respecto a AN. Y CN tiene un desfase de 120 grados con respecto a BN. Por lo tanto, siempre hay o siempre se cumple el ángulo de desfase de 120 grados, ¿no? Entonces, eso es importante, es muy importante para nosotros considerar estos datos. Entonces, en todo sistema trifásico que ustedes vean, por más de que no sea el mismo ángulo, es decir, que sea 90 grados, como que lo utilizáramos como una fórmula, estas ecuaciones de acá, siempre tiene que cumplirse que haya un desfase de 120 grados, tanto en las tensiones o en los voltajes de línea como en los voltajes de fase, siempre 120 grados. Y ahora acá es un ejemplo, ¿no? Entonces, ambos, respecto a la pregunta que les decía, podríamos decir cuál está correcto, ambos son correctos. Lo que pasa es que las fuentes, al igual que las cargas, como han debido ver en la teoría con el ingeniero, las cargas se pueden conectar en estrella y delta. De la misma manera, las fuentes pueden conectarse en estrella, que sería una configuración como esta de acá, y en delta, que es justamente lo que el ingeniero utiliza, ¿no? Entonces, debido a eso, se considera también de qué manera estamos tomando o cómo vamos a formar los ángulos. Entonces, primeramente es eso, que tenemos para nuestras fuentes de tensión, al igual que para las cargas, tenemos conexiones en delta y conexiones en estrella. Para no confundirlos más, y vamos a pasar un poco a la siguiente diapositiva, en el cual decíamos que al igual que las conexiones del generador, una carga trifásica puede conectarse en estrella o delta.
dependiendo de la aplicación final. Como les decía, por un lado, el generador, que es la tensiones, ¿no ve? Que son los voltajes de línea o voltajes de fase. Pueden tener pueden estar conectados en estrella o en delta, dependiendo de cualquiera que sea su finalidad. Entonces, por un lado, siempre van a encontrar en estrella o pueden encontrar en delta. Solo esas dos configuraciones se va a ver en en la materia, en realidad. Ahora, hay otra configuración que estoy seguro que lo han visto con el ingeniero, que conocen como delta abierto, cuando solamente tenemos una parte del delta, es decir, como si esto ya no existiera y solo tendríamos esta parte. ¿No? Eso es una conexión especial, que lo vamos a ver más adelante y también lo vamos a hablar un poquito respecto a ese tema, ¿no? Entonces, al igual que las tensiones, a los voltajes de línea y voltajes de fase, las cargas, como ustedes ya saben, se pueden conectar en estrella o en delta. Y una carga conectada en estrella o en delta está desbalanceada si las impedancias de fase no son iguales en magnitud o fase. Y una carga balanceada, o sea, ¿qué es una carga balanceada? Es aquella en las que las impedancias de fase son iguales en magnitud y fase. O sea, si yo tengo acá mi Z1 y es igual a 5 con un ángulo de 10 grados y me dice que esta carga, o simplemente me dicen ZY y me ponen un cuadradito, que normalmente es lo que el ingeniero a veces pone. Coloca un cuadradito y te coloca aquí 3 trifásico Z o la impedancia en estrella igual a 5 con un ángulo de 0 grados, digamos. Entonces, ¿a qué te está diciendo? Que primeramente tu carga es trifásica y normalmente como este tiene una Y, entonces está conectado en estrella. Y segundo, que está balanceada, porque solamente tiene una impedancia. Si fuera desbalanceada, necesariamente te van a dar las tres impedancias, ¿no? Entonces, ese es un dato que tienen que tomar en cuenta. Entonces, cuando nosotros hablamos de impedancia balanceada o de, si vamos a decir, cargas balanceadas, ya sea en estrella o en delta, tiene que tener la misma magnitud y el mismo ángulo. Y cuando hablamos de cargas desbalanceadas, entonces normalmente nunca se va a cumplir que la impedancia uno, 2 y 3 sean iguales. O al menos a veces se cumple que Z1 y Z2 son iguales, pero la Z3 ya no es igual. Y con tal de que una no sea igual, ya es desbalanceada. Entonces, esas son las dos posibles cargas que se puede conectar. Por un lado, las desbalanceadas y por otro lado, las balanceadas. ¿Qué conexiones tienen? Las únicas que tienen son en estrella y en delta. Eso es lo que tienen que saber. Y una vez que ya conozcan esto, lo demás va a ser fácil. Porque si nosotros tenemos una carga, digamos esta de acá, tenemos esta carga en delta. Ahora vamos a colocarnos un caso hipotético. Ya, a ver, vamos a ir un poco acá. Vamos a ir acá. Aquí están unos ejercicios, pero aquí lo vamos a venir acá. Listo. ¿Qué pasa si yo tengo acá un generador? Está más o menos. Aquí está conectado igual a otro generador y así. Un sistema trifásico, ¿verdad? Y esto está conectado a una carga. Bueno, en este caso, directamente a una carga en delta. Listo. ¿Ya? Esta es mi carga en delta y está conectado así de manera sencilla. Es un circuito muy sencillo, pero la idea es el sentido que le vamos a dar. Por ejemplo, eso sería más o menos un ejemplo. Perdón, creo que se cortó mi pantalla. Bien, entonces, como les decía, acá tenemos un ejemplo de circuito trifásico. Es como un circuito así, muy sencillo. De, de primera manera, vamos a ver que aquí podemos colocarle A. Normalmente de esa forma lo colocamos A, B, C. Y aquí tenemos igual A, B y el punto C. Muy bien. ¿Qué es ¿Para qué yo hago esto? Por ejemplo, si yo quisiera encontrar la corriente, vamos a decir, la corriente que va a entrar en esta línea, vamos a decir, la corriente en la línea A, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Primeramente tengo que ver qué corrientes están pasando por mis impedancias
y al final voy a entender que mi corriente A va a ser igual a mi corriente que pasa en Z2, que es a C, o sea, perdón. Mi corriente que va a ir de Z1, corriente de A B. Y finalmente, la corriente de DC, ¿no? Entonces, esta es la manera. Y de acá, automáticamente yo voy a hacer nodos. Como yo ya conozco este concepto, puedo hacer la primera ley de nodos de Kirchhoff, diciendo que lo que entra va a ser igual a lo que sale. ¿Qué está entrando? Está entrando. Esto por si acaso está medio raro. Así es, serio. Este estaría saliendo. Por lo tanto, al final yo diría que lo que está en la corriente A sería igual, en mi caso, a la corriente AB menos la corriente CA. Y con esto yo voy a obtener mi corriente A. Pero si se dan cuenta, es un lío ya, porque tengo que tomar en cuenta el voltaje AB y yo no tengo este voltaje, yo tengo el voltaje AN, conocido, ¿no? De aquí tendría que básicamente hacer esto, con ver cuál va a ser la tensión de esta manera y recién voy a poder encontrar. Entonces, a veces en estos circuitos en el cual tenemos una carga en delta y nos es bien complicado, es mejor a veces convertirlo estos zetas, perdón, este carga en delta, pues convertirlo a una carga en estrella, ¿no? Entonces, esto lo podemos hacer de la siguiente forma. Ahorita les voy a mostrar. Esto se va a convertir en una carga en estrella, por lo tanto va a tener acá una estrellita de esa forma, ¿no? Entonces acá va a venir un Z1, un Z2 y un Z3. Y ahora, este punto normalmente siempre va a ser el neutro. Cuando tenemos cargas balanceadas, siempre va a ser el neutro. Y a veces cuando es desbalanceada, aquí se le pone una tiesa y hay un N y también hay un O que hace referencia a la tiesa, ¿no ven? Entonces, de manera directa, si yo quiero calcular la corriente A, ahora que ya es una impedancia en estrella, va a ser calcular este circuito, porque al final sería como un circuito monofásico, que va a ser, mi corriente va a ser igual a mi voltaje AN sobre mi impedancia Z1. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es más fácil? ¿O los dos son igual? Bueno, creo que da lo mismo. Bueno, espero que se den cuenta que este método, o cuando tenemos una carga de generadores, vamos, o tensiones en estrella, conviene tener impedancias conectadas en estrella. Nos conviene hacer de esa forma. Ahora, si nosotros queremos hacer de otra forma, bueno, entonces de cada quien depende, pero ahora de manera más sencilla sería convertirlo a estrella. ¿Y cómo logramos esto? Justamente eso es lo que teníamos que ver. En una carga balanceada conectada en estrella se cumple esto. Y en una carga balanceada conectada en delta igual se cumple, ¿no? Que la impedancia de carga por línea y ZY es la impedancia de carga por fase. Hasta este punto ya ustedes ya tienen que saber qué es línea y qué es fase, ¿verdad? Y luego, si es que yo tengo una conexión en estrella y yo quiero pasar a delta, si es que tengo una carga, vamos a decir, balanceada, de manera sencilla voy a ver que hay una impedancia delta va a ser igual a tres veces la impedancia en estrella. Y una impedancia en estrella va a ser igual a un tercio de una impedancia en delta. Eso quiere decir que las ecuaciones que habíamos visto en los capítulos 2 y 3 para transformación delta estrella nos va a servir igual en este caso. O sea, si yo tengo una carga desbalanceada, entonces yo puedo aplicar esa ecuación y convertirlo, ya sea de estrella a delta o de delta a estrella. Se puede hacer esa transformación. Bueno, entonces espero que esa parte esté claro. Y si se han dado cuenta, tenemos conexiones posibles, muchas conexiones. En realidad,
tenemos cuatro conexiones posibles que se pueden dar. Conexión estrella-estrella, eso quiere decir estrella, las fuentes de tensión, es decir, el generador está conectado en estrella y la carga también está conectada en estrella. Ahora puede haber lo contrario, el ejemplo que les daba, que yo tengo el generador conectado en estrella, pero mi carga está en delta. Entonces, esa es otra posible conexión. Otra posible conexión es que mis fuentes o mis generadores estén conectados en delta y mi carga también en delta. Y otro sería mi generador en delta y mi carga en estrella. Entonces, estos cuatro posibles casos se puede dar. Yo sé que esto no lo han visto tanto así con el ingeniero y es por esa razón que antes de meternos más a este tema, de profundizar lo que es un sistema trifásico, vamos a priorizar hacer lo que el ingeniero lo hace en sus diapositivas, ¿no? Porque al final de esto podemos ir estudiando caso por caso. En un caso que yo ya estaba pensando estudiar era el caso conexión estrella-estrella equilibrada, es decir, que mis fuentes y mi carga estén conectados en estrella. Y ahora, ¿cómo encuentro mi voltaje? ¿Cómo encuentro mi corriente? ¿Cómo encuentro todo lo que me pidan? Entonces, básicamente, eso es lo que teníamos que hacer para una conexión estrella-estrella. Ahora, puede haber conexión estrella y delta, y así casos particulares se puede ver. Entonces, yo sé que esto ya es un poquito más complicado para poderlo entender de manera fácil, debido a que también el ingeniero no les comenta mucho esta parte, pero más adelante también lo van a ver de esta forma. Así que cuando vean algo que no sea parecido a estas fórmulas que hemos visto en las diapositivas o en el estudio que hacía el ingeniero, no es que esté mal la teoría del ingeniero, sino es que es una posibilidad lo que el ingeniero nos está dando. Ahora, el CBA es otra posibilidad. Y así como hay estas dos posibilidades, hay muchas más posibilidades en las cuales pueden estar conectados. Y más que todo lo que cambia es el ángulo. El voltaje de línea siempre va a ser voltaje de línea, así como hemos visto. Y el voltaje de fase siempre va a cumplir que va a ser el voltaje de línea sobre raíz de 3. En todo circuito se va a cumplir eso. Ahora, otro caso interesante es cuando, bueno, como les decía, por el momento, hasta este punto vamos a llegar con tomando en cuenta el libro que es el Shadiku. Si ustedes van a ver el Shadiku, que es el que les había dado como referencia para la materia, van a ver todo esto, ¿no? Cada desarrollo de cada tipo de conexión. Conmigo igual lo vamos a tratar de ver, pero en especial yo quiero que se concentren en el método que hace el ingeniero, porque cuando el ingeniero va a hacer sus problemas, no va a considerar la parte de o sea, tienen que resolverlo como él les está planteando acá. Esa es la idea, ¿no? Entonces, si yo les complico el otro, podrían incluso complicarse en el examen y no es esa la idea. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a tratar de resolver problemas con el método que el ingeniero nos está planteando en la parte teórica de él. Algo que es interesante que tienen que conocer es que siempre se va a cumplir esto. Cuando yo tengo una conexión en delta, mi voltaje de línea es igual a mi voltaje de fase, ¿ya? Y mi voltaje perdón, y mi corriente de fase es mi voltaje de, bueno, perdón, esto está medio raro, esto no es esto, es esto. Mi corriente de línea es igual a la raíz de 3 por mi corriente de fase, cuando yo tengo una conexión en delta. Y cuando yo tengo una conexión en estrella, ya sea de 4 hilos o de 3 hilos, siempre se va a cumplir que, ¿dónde está? Aquí es, creo que está. Se va a cumplir que mi voltaje de línea es igual a la raíz de 3 por el voltaje de fase y mi corriente de fase es igual a mi corriente de línea. Esos datos son importantes cuando haya conexión en estrella y conexión en delta, que muchas veces lo vamos a considerar. ¿Ya? Entonces, con todo ello, no sé si tienen alguna consulta, porque básicamente eh, yo les voy a explicar cada uno de estos, les voy a decir cómo tienen que analizarlo y podemos hacer lo mismo que el ingeniero ha hecho en sus clases, pero prefiero resolver problemas
en los cuales ustedes se den cuenta que de qué manera resolverlos de manera más sencilla y todo eso. Pero no sé si tienen alguna consulta hasta el momento. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿O todo está claro? Tal vez si me dicen todo está claro, podemos avanzar más rápido. Todo claro, Auxi. Gracias. Espero que todos estén entendiendo. Es la parte de desequilibradas, que igual lo vamos a ver. Y finalmente es lo que les decía. ¿Dónde está? Acá está. Bajamos un poquito más. El sistema delta abierto. Eso también lo vamos a tratar de ver. Más o menos de qué trata, por qué le dicen sistema delta abierto, que también ya lo han visto con el ingeniero. Normalmente este sistema delta abierto hay todavía, más que todo en nuestro país hay. Creo que en La Paz y en Oruro hay este tipo de conexión. Entonces, eso es un dato importante. Otro dato importante, y no sé si el ingeniero les ha dicho, a ver, les voy a preguntar por si acaso. ¿Qué importancia tiene que le colocamos acá voltaje AB? ¿Por qué le ponemos voltaje AB? ¿Qué significa este A? Tiene que ver la polaridad. A es positivo y B es negativo. Ah, ok. Sí, exactamente es eso, lo que decían sus compañeros. Tiene que ver con la polaridad. Es lo interesante de un sistema trifásico. Antes colocábamos AN, BN o lo que queramos, simplemente por colocarlo, pero en un sistema trifásico, cuando yo veo esto, está indicándome que A es positivo y B es negativo. Acá lo contrario, que B es positivo y C es negativo. Y acá lo contrario, que C es positivo y A es negativo. De la misma manera con AN, BN y CN, ¿no? Entonces eso, como ya lo saben, era un datito curioso. Otro dato curioso que a veces el ingeniero le gusta que sepan, y normalmente a los que van a llevar eh, en la siguiente materia, que es circuitos eléctricos 2 siempre pregunta, ¿qué pregunta? ¿Por qué yo le conecto acá, donde está un ZN? ¿Por qué yo le conecto esta impedancia a neutro? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Por qué es necesario esto? El ingeniero no les explicó, chicos, o tal vez se les pasó por alto, pero ¿alguien tiene alguna idea de por qué es necesario conectar una impedancia a neutro cuando estamos hablando de un sistema desequilibrado? Porque en o en sistemas balanceados o equilibrados, no se considera esta parte de análisis. Siempre se considera la parte de, ¿dónde está? Cuatro hilos normalmente es de esta forma. Tres hilos igual, de la misma manera. ¿No? Entonces no hay ese análisis con una impedancia N, si se dan cuenta, porque no hay la importancia de eso. Ahora la pregunta es, en sistemas desequilibrados o en conexiones trifásicas desequilibradas, ¿por qué es importante tomar en cuenta esta impedancia N o este voltaje o N? ¿Por qué es importante? ¿Alguien tiene alguna idea? Vamos a ir preguntando. A ver, a ver, Manuel. Auxi. Sí, Yo pienso que puede ser porque, a diferencia de un sistema equilibrado, en el sistema equilibrado no circula corriente, pero cuando el sistema es desequilibrado ya se produce un paso de la misma. Auxi. ya, ya, gracias. A ver, otra persona. A ver, Diana Carolina, Diana Costas, ¿tú qué opinas? La verdad pensaba algo parecido a mi compañero. Ya, Debería pasar corriente. ujú, ya. A ver, ahora, a ver, Cristian Tinini, ¿tú qué Sí, opinas? Auxi. Lo mismo, Auxi, que en el neutro pasa la corriente, Auxi, cuando es un sistema desequilibrado. Ya, ya, está bien, parcialmente, pero, a ver, yo les hago una pregunta.
Ya, esa es la pregunta. ¿Simétrico es lo mismo que equilibrado en circuitos o en sistemas trifásicos? Cuando se habla de un sistema simétrico, ¿es lo mismo que decir un sistema equilibrado? ¿Alguien tiene una idea de No, esto? sí. Ya, ¿a qué se refiere con un sistema simétrico? Simétrico es cuando los valores de las fuentes son iguales, el valor en módulo, y equilibrado cuando los ángulos de desfase son iguales. Ya, en realidad, equilibrados cuando estamos hablando de ángulos y, bueno, voltajes más que todo, ¿no? Como decía tu compañero, magnitud igual, y el ángulo normalmente siempre es con un desfase de 120 grados. Y eso es en un sistema simétrico se cumple eso, que los voltajes tienen esa particularidad, que la magnitud es igual en todos los voltajes, de ya sea AB, BC o sea, los voltajes de línea son el mismo y que tienen un desfase de 120 grados. Lo que pasa es que cuando ustedes tienen un sistema trifásico desequilibrado, por ejemplo, a ver, no sé si aquí han hecho un ejercicio parecido y aquí está, creo, no, este está bien. Vamos a ir un poquito más abajo. Tal vez acá hay un ejemplito que nos pueda ayudar. Ya, por ejemplo acá, ¿se han fijado esta parte de acá? ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo voltajes, vamos a decir AO, BO, CO, que son voltajes que son parecidos, vamos a decir, o son iguales a un voltaje de fase, que va a ser lo mismo que multiplicarlo por raíz de 3 me va a dar un voltaje de línea. Pero estos voltajes, sus módulos, primeramente no son iguales, si se dan cuenta. Y segundo, no están guardando una relación de 120 grados en sus módulos. A esto se le conoce como asimétricos. Entonces, en la práctica, cuando ustedes vayan afuera, van a darse cuenta que no se acepta sistemas asimétricos. No, es imposible que podamos trabajar con sistemas asimétricos, porque si mi motor funciona con sistemas asimétricos, no va a funcionar. Básicamente no funciona, ni siquiera va a dar la molestia de funcionar. Por esa razón, para quitar esta simetría y que este se vuelva simétrico, yo le considero este voltaje a ON o le introduzco esa impedancia N, que cuando yo ya tengo ese voltaje ON, vuelvo a calcular mis módulos y bueno, en este caso no ha hecho efecto. ¿Y eso por qué es? Esto es importante, donde está la impedancia. Bueno, acá no le puso, creo que, impedancia, simplemente consideró un voltaje ON. Pero cuando ya tú consideras una impedancia, por ejemplo acá, en este caso ya lo consideró y ha vuelto a calcular los voltajes A, O, B, O y CO, ¿qué es lo que obtenemos? Primeramente, magnitud equivalente, relación de 120 grados entre sus valores de los voltajes. Entonces, por más de que esto ya, o sea, el ángulo va a cambiar, obviamente, pero esto tiene o guarda una relación de 120 grados entre cada ángulo, perdón, entre cada fase. Por lo tanto, esto ya es simétrico. Entonces, esa es la importancia. Como ustedes decían, va a haber una corriente, sí, pero esa corriente que va a haber va a producir asimetrías y esto no nos conviene. Y van a ver que esto, en unas materias más adelante, esto es una falla. Cuando se produce asimetría, no, tenemos que hacer algo. Reparar el equipo, parar el sistema que están haciendo y separarlo para que esta asimetría se convierta en simetría, o sea, que sea un sistema simétrico. Y ahora eso tiene que ver mucho también con la impedancia. Por ejemplo, en este caso yo le he puesto una impedancia de 0.1, o sea, casi 0 ohmios, perdón. Y me ha salido valores que son relativamente iguales, 120.6, 119.9, 119.5, son casi iguales. Pero ¿qué pasa si yo le coloco una impedancia de 10 con un ángulo de 0 grados? ¿Qué es lo que yo observo? Vuelvo a hacer el mismo cálculo. ¿Hemos mejorado en algo? Ya sí, alguito, pero sigue habiendo una gran diferencia. 105
no es lo mismo que 123 y no es lo mismo que 133. Entonces siempre va a haber ese, esta consideración de las magnitudes, no puede haber, no puede existir. Entonces de ahí viene la importancia, primeramente, de tener una conexión a neutro, o sea, esta impedancia de neutro. Y segundo, considerar que la impedancia tiene que ser aproximadamente cero, cero ohmios. ¿Ya? No sé si esta parte está claro, chicos. ¿Se entiende? ¿Cuál es la importancia? Una vez más, Auxi, porfa. Ya. Y bueno, básicamente es eso. Cuando nosotros tenemos cargas trifásicas desequilibradas, o sea que las impedancias no son las mismas, entonces me producen sistemas asimétricos, en los cuales yo voy a calcular la tensión en esas cargas y la tensión va a ser muy diferente una de la otra. Por ejemplo, el voltaje AO es diferente del BO y es diferente del CO. No solamente en ángulo, sino también en módulo. Ya esto, cuando varía en módulo y en ángulo, se le conoce como un sistema asimétrico. Por lo tanto, en la práctica no se aceptan sistemas asimétricos. Solo se aceptan sistemas simétricos y desequilibrados. O sea, sí se acepta que haya cargas que no sean iguales, pero mi sistema tiene que seguir siendo simétrico. Eso quiere decir que mis tensiones o mis voltajes o mis generadores tienen que guardar una relación entre ángulos de 120 grados y la magnitud tiene que ser similar o idéntica o igual. Tiene que ser igual en realidad. Entonces, debido a que se produce esta asimetría, debido a que tengo cargas desequilibradas, entonces yo tengo que corregir esta asimetría, que normalmente más adelante le van a llamar ustedes falla. Esa es una falla. ¿Y qué hago yo para solucionar esta falla? Bueno, yo le introduzco un voltaje ON, o vamos a decir una impedancia a tierra, ¿no? Entonces, como yo le añado una impedancia a tierra, lo que hago con esto es que mi sistema, que era asimétrico, donde hemos mostrado acá, que era asimétrico, ahora yo lo vuelvo simétrico, ¿no? Porque al final el voltaje AO va a ser igual al voltaje AN menos el voltaje ON. Y aquí haciendo ese cálculo me va a salir 120.6, 119.9, 119.5. Valores de magnitud similares. Y si a esto les restamos 120 grados, y así vamos a ir restando 120 grados, van a ver que vamos a obtener resultados o vamos a ver vamos a decir que tienen un ángulo de 120 grados de desfase entre cada voltaje en la carga, ¿no? Entonces, básicamente es eso lo que es un sistema simétrico y un sistema asimétrico y la importancia de tener una impedancia conectada a tierra. Y ahora, esta impedancia no puede ser de cualquier valor. Lo ideal es que este valor de impedancia sea aproximadamente cero, cero ohmios. Entonces ustedes le pueden colocar 0 ohmios, 0.01 ohmios y así sucesivamente. Si ustedes le ponen 10 ohmios, 100 ohmios, va a ser lo mismo que si no le hubieran conectado ninguna impedancia a tierra. No sé si con eso está más claro, chicos. Sí, Auxi, está todo claro. Ya, gracias. Auxi, Básicamente eso, eh, Auxi, ya. ¿me escucha? Sí, 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 ¿te escucho? Tiene que haber 120 grados entre los voltajes siempre, porque en este caso Es lo creo que ideal. no hay 120 grados. Ya, a ver, veremos. Tal vez yo me estoy equivocando. Lo ideal es que tenga que ver 120 grados o guardar una relación. A ver, 89.9 menos 120 grados me da menos 30,1. Básicamente, menos 29,7, ¿no ven? O sea, es cercano. Si a ustedes a este 89,9 les restan 120 grados, ¿cuánto les sale? A mí me sale menos 30,1. Como estamos corrigiendo, 29,7, vamos a decir que es aproximadamente 30 y lo que yo quiero obtener es 30,1. Entonces, si hay un ángulo de
120 grados entre estos dos. ¿Están de acuerdo con eso, chicos? Sí, Auxi. Ya. Ahora, a esto les resto o le sumo 120 grados, digamos, 89,9 más 120 grados, y me quedaría 209,9 grados. Pero acá le puso 29,8. Eso está pasando porque a este 29,8 le están restando menos 180 grados. Es decir, si acá ustedes le suman 120 grados, porque no se olviden que al final estos son conexiones así, ¿no ve? Y al final estos tienen que tener un ángulo de desfase de 120 grados, ¿no? Entonces, acá vamos a decir que por un lado, este es voltaje AO, hemos estado menos 120 grados y nos ha salido el voltaje BO, ¿verdad? Y ahora si yo les resto al menos 200, menos 29, menos 29 perdón, menos 29,7 o 29,7 menos 120 grados, que debería darme el voltaje, perdón, ese sería el BO, ese sería el CO, ¿verdad? Lo vamos a borrar, el voltaje CO me debería dar un valor aproximado, ¿no ve? A, 100, a 29,8. Ahorita me sale 149,7. Eso es debido a que, bueno, es un cálculo básicamente. El ángulo, como hemos visto en la parte de circuitos, en, en el tema número 3, a veces esto es como si le daríamos la vuelta. Si está así, digamos, yo le voy a considerar al revés, es decir, si lo puedo considerar y restar menos 180 grados a este valor, al que obtenemos de la suma de esto, me va a salir un valor aproximado a 29,8 o 30 en realidad. A mí me sale 30,3 básicamente. O si no, lo pueden hacer al revés. Mi voltaje AO, sumadole 120 grados, yo le sumo 120 más 89,9. Y como les decía, como hay esa relación de decir de que voy a cambiar el sentido, ustedes cambien el sentido. ¿Y cómo cambian el sentido? Restándole menos 180 grados. A la suma de 89,9 más 120, réstenle menos 180 grados. Y a mí me sale eh, menos 180 grados y me sale 29,9. 29,9 grados. Entonces, a veces el ángulo puede jugarnos esa, vamos a decir, esos calculitos, debido a que son cálculos con, básicamente, con una calculadora. La calculadora lo que hace es a veces colocarlo en forma de que esté en valores de 89, 29, 29,8. Pero este valor puedo decirte que es lo mismo si yo considero el coseno, digamos, de 29,8 y el coseno de 189,9 más 120, digamos. Me saldría el mismo valor, eso tenemos que verlo. Y básicamente sí van a guardar una relación de 120 grados entre cada tensión. No sé si está claro y si se comprueba también lo que les decía. O yo estoy mal tal vez. ¿Qué opinan, chicos? Ya, al que preguntó está claro, tal vez se entiende. Ah, sí, Auxi, más o menos, es un poco confuso. Sí, es medio confuso cuando se hacen cálculos. A veces queremos nosotros que salga de aquí, digamos. Yo le sumo 120 grados o les resto, me tiene que salir ese valor. Yo les resto a este 120 grados y me tiene que salir ese valor. Pero a veces al calcularlo, la calculadora de manera directa ya hace ese cambio que ahorita te estoy mostrando con resta de ángulos. Y sí va a salir ese valor y van a ver que sí está considerando 120 grados. Pero la idea es esa, que tiene que considerar 120, o bueno, tiene que haber 120 grados entre cada tensión. Porque si acá, pónganle esto, si acá están tomando en cuenta que el ángulo AN, ¿cuál es tu ángulo AN? Es 90 grados, menos 30 grados y menos 150 grados.
hay un ángulo de desfase de 120 grados. Al restarle el voltaje ON, como es tan pequeño el voltaje, no tiene que afectar demasiado a este voltaje AN, tiene que bajarle un poquito. Y justamente es esto, ¿no ve? Es 5,69 con un ángulo de 249,4. Saben que el ángulo simplemente es básicamente, si ese sería el valor, el ángulo lo único que hace es la cantidad que se va a reflejar. Es decir, voy a tener una componente de 5,69 por el coseno, digamos en X, y en Y voy a tener otra vez multiplicándole, pero por el seno. ¿Ve? Entonces, básicamente, ese valorcito de 5,69 multiplíquenlo por coseno de 249 y va a ser un valor muy pequeño con respecto al valor que nos estamos dando acá de esto. Por lo tanto, no debería afectar el ángulo. Siempre se tendría que mantener que va a haber un ángulo de 120 grados. Pero también eso es lo que nos garantiza esta teoría, de que cuando yo considero un voltaje ON, el ángulo que van a guardar estos dos, primeramente van a darse cuenta que la magnitud siempre va a ser similar o igual y los ángulos van a guardar un ángulo de 120 grados. Básicamente eso es lo que nos garantiza al colocarle el voltaje ON. De aquí simplemente son cálculos que a veces por los valorcitos tienden a confundirnos. ¿Ya? No sé si con eso está un poquito más claro. Sí, Auxi, gracias. Ya. Entonces, si ustedes van a hacer ese cambio, vamos a decir, considerando un voltaje ON, ustedes tengan la certeza que si la magnitud les sale igual, el ángulo obviamente les va a salir lo mismo. O sea, va a haber sí o sí un ángulo de 120 grados. Entonces, ese datito nada más. Bueno, entonces, con eso ya terminaríamos esta parte. Vamos a pasar a resolver los circuitos. Me gustaría a mí, la verdad, hacer con la parte que les había mostrado de ver todas estas conexiones, de qué manera se puede presentar, porque van a ver que más que todo los electromecánicos, porque no sé cómo llevan la parte de circuitos, los de mecatrónica, creo que no llevan mucho, simplemente se dedican ya más a la electrónica, van a ver materias como digital, microcontroladores y todo ello. Entonces en esas materias no ven mucho pues lo que es sistemas trifásicos. Lo que sí ven creo que es en máquinas eléctricas creo que ustedes llevan, los mecatrónicos y mecánicos, y ahí ya ven un poquito, digamos, de trifásicos. Pero no estoy seguro, sinceramente, si llevan a profundidad. Como yo estoy estudiando electromecánica, a los electromecánicos sí les digo, esas cositas les van a servir. Y como yo sé que algunos, al menos unos 5 son electromecánicos, entonces vamos a tratar de avanzar eso y a los que, bueno, no les sirve tampoco es algo que les va a perjudicar, ¿no? Mejor es conocer más que no saber mucho. Entonces vamos a resolver acá un circuito de un tipo de examen pasado que dice lo siguiente. Bueno, dice, calcular la lectura del amperímetro a sistema 380 voltios, secuencia CBA. Muy bien. Entonces, el amperímetro es esta cosa de acá. ¿Qué es lo que mide el amperímetro? Obviamente mide la corriente. Y va a medir la corriente máxima o la corriente eficaz. ¿Alguien me puede decir? Eficaz, Auxi. Exacto. Eficaz. Y esta corriente eficaz va a ser igual en fasores. Esta corriente eficaz es igual a esto. Sí, ¿verdad? ¿Alguien me puede confirmar? Este valor de corriente es mi corriente eficaz o es mi corriente máxima de un fasor. La corriente eficaz de Saucy. Exacto. Entonces, lo que yo tengo que encontrar, perdón, es la corriente que está circulando por el amperímetro. Y yo lo voy a encontrar en forma fasorial. Y el módulo va a ser la lectura que va a marcar mi amperímetro. Por lo tanto, es lo que vamos a hacer. Ahora, datos importantes. Primeramente, la secuencia. Secuencia CBA. ¿Qué te está diciendo? Que obviamente hay un voltaje AB, hay un voltaje BC, hay un voltaje
CA. Y estos tienen un voltaje de línea. ¿Cuál es el voltaje de línea? Acá te está dando, no te dice voltaje de línea, pero normalmente si te dice sistema de 380 voltios, te está dando el voltaje de línea. 380 voltios. Por lo tanto, ¿qué va a ser? 380, 380 y 380. Y acá con un ángulo, ¿no? En algo que les va a ayudar a darse cuenta es esto, que el BC siempre es cero. Y si antes para la secuencia ABC AB era más 120 grados, para CBA es menos 120 grados y para CA es 120 grados. Básicamente se dan la vuelta dos ángulos. Y de ahí viene un conceptito importante. Si ustedes quieren hacer, ok, a ver, vamos a colocarlo así como ejemplito nada más. Que lo van a ver más adelante y a veces sabe ser una pregunta teórica con el ingeniero Apasa, que es el que les va a dar máquinas de corriente alterna. Este es un motorcito. Normalmente los motores más conocidos que van a ver en todo lugar, y incluso ya sé que ya lo han visto, son los motores jaula de ardilla. Entonces estos motores jaula de ardilla tienen una forma en la que rotan. Y muchas veces cuando son sistemas trifásicos, esto se puede voltear. Es decir, si estás rotando en este sentido que lo he colocado, y ahora me dicen qué pasa o cómo yo hago que estos dos, o este, perdón, gire en sentido contrario. Entonces, lo único que ustedes tienen que hacer y tener el concepto es que para que cambie de sentido, yo tengo que cambiar el sentido de una fase, o bueno, en realidad van a cambiar dos fases, básicamente. Porque, por ejemplo, voltaje AB era antes 120 grados, ahora es menos 120 grados, por lo tanto ya ha cambiado. Y voltaje CA antes era menos 120 grados, y ahora es 120 grados. Por lo tanto, dos voltajes, ya sea de fase o de línea, lo he invertido, es decir, le he cambiado el signo. O mejor es decir, lo he invertido. Por lo tanto, si lo he invertido, ya he cambiado el sentido de corriente. Así que esa es una pregunta teórica a veces, en el cual indican cómo yo le cambio el sentido de rotación. Entonces, intercambiando dos fases. Esa es la respuesta, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Y ahí van a ver ese conceptito y ahora lo vemos, básicamente, ¿no? Cuando hacemos esto ya hemos visto que ha cambiado dos fases. Bueno, dos voltajes. El voltaje AB y el voltaje CA han cambiado. Pero el voltaje BC sigue manteniéndose constante en magnitud y en ángulo. Ya. Esos son los voltajes de línea. Los voltajes de fase, vamos a colocar voltaje AN, voltaje BN, mejor si lo pongo acá. Voltaje AN, voltaje BN y voltaje CN. Entonces, voltajes AN va a ser igual a 380. Vamos a colocar eso. El voltaje de fase es igual a la raíz de 3 perdón, estoy rayándome acá. Es el voltaje de línea sobre raíz de 3. Entonces, ¿alguien me puede ayudar con ese calculito? Es dividir 380 sobre raíz de 3. ¿Cuánto les sale esto? Les debe salir... 219.4. Ok, gracias. 219,4. Y ese sería su voltaje. Acá le vamos a poner voltaje de fase nomás, ¿ya? Voltaje de fase, voltaje de fase y voltaje de fase. Nuevamente, el ángulo. Y acá va a cambiar nuevamente. Si antes este era 90 grados, será menos 90 grados. Este será 30 grados, creo que era, o era, sí, era 30 grados y este es 150 grados. Creo que era así. Y a ver, veremos. Tal vez yo me he equivocado. A ver, acá está. Aquí está, menos 90 grados, 30 grados y 150 grados. Y el otro es menos 120, 0 y 120. Y con eso ya tenemos ese dato. Bueno, básicamente son datos que nos da el enunciado. Una vez que ya tenemos esto, lo demás es más fácil.
Recomendación, no les voy a decir plantense, ¿cómo les diría? Encuentren todas las corrientes que van a circular por las por las impedancias. Van a perder el tiempo. Lo que tienen que darse cuenta es lo siguiente. ¿Qué corriente va a pasar acá? No sé, le voy a colocar corriente B, porque está viniendo de la línea B. Pero esta corriente va a ser afectada por qué corrientes. Y aquí viene lo bonito, ¿no? Aquí va a venir una corriente, vamos a decir la corriente de J veces 38. De acá se va a ir una corriente acá, que sería corriente de 2,2. Acá va a ir otra corriente que va a ser la corriente de menos J38. Y acá va a haber una corriente, vamos a decir, trifásica. Acá me está diciendo algo interesante. Primeramente tengo una impedancia trifásica. Me dice que está conectado a una estrella y además me dice que es de 3 hilos. Y el último dato me dice que es equilibrado. Por lo tanto, yo tengo un sistema trifásico conectado en estrella de 3 hilos y además es equilibrado. Por lo tanto, yo lo voy a colocar acá corriente B en Y, o sea, corriente B en estrella. Por lo tanto, si yo me voy a colocar una ecuación, yo voy a decir que mi corriente B va a ser igual, esto está entrando, por lo tanto, si está entrando es negativo. Si está saliendo de la línea, van a ver esto, ¿dónde está? Perdón, chicos. De esta línea, si está entrando a la línea, es negativo. Y si está saliendo de la línea, es positivo. Por lo tanto, la corriente de 2,2, positivo. Corriente de J veces 38 o de menos J38, positivo. Entonces, más corriente de menos J38. Y acá lo que está entrando, como no está entrando a la línea, sino se está saliendo, va a ser positivo más la corriente de B en la carga en estrella. Y luego, como este está entrando, es el menos la corriente de J38. Y una vez que ustedes han encontrado esta ecuación, lo demás es más facilito. Básicamente al ingeniero lo que le gusta ver es una ecuación así de sencilla. No le gusta ver mucho desarrollo cuando hacemos, ¿qué se llama esto? Cuando resolvemos ejercicios de trifásicos, porque incluso para el ingeniero es muy fácil, o eso es lo que él nos decía, ¿no? Cuando estábamos pasando con él. Entonces tengo que calcular todas estas cocientes. Las más sencillas, esto vamos a ir por pasos. Siempre les voy a recomendar encontramos corrientes monofásicas. ¿A qué me refiero con las corrientes monofásicas? Es decir, las corrientes en las cargas monofásicas. Porque si se dan cuenta, por ejemplo, el 2,2 está entre ese punto, que es el neutro, y este punto, que es Bn. Por lo tanto, el voltaje que le va a llegar, como está en paralelo, va a ser el voltaje Bn. Tengo la impedancia, entonces la corriente, ¿cómo va a ser? De manera sencilla. Mi corriente 2,2 va a ser mi voltaje. ¿Qué voltaje hay entre sus terminales? Voltaje Bn sobre la impedancia. ¿Qué impedancia? La que tiene 2,2, o sea, la impedancia de 2,2. Esa es monofásica, porque no tiene ninguna otra carga más. Básicamente es como si nosotros dibujáramos nuestra carguita y acá le pondríamos en la fuente de tensión de voltaje Bn. Voltaje Bn. Y este es un sistema monofásico, pues. A ver, eso ya sabemos. Por eso le decimos corrientes monofásicas. O vamos a decirlo mejor, tal vez, para no causar complicación. Corriente en las cargas monofásicas. Ahí le pondremos para que no tengamos dificultades. Otro que es monofásico es el voltaje o la corriente en menos J38. Menos J38, ¿cuál es?
¿Qué voltaje hay entre sus terminales? El voltaje BC. Importante, ¿qué es el signo? ¿No ve? Acá el voltaje BC es positivo y el voltaje C es negativo. Por lo tanto, es voltaje BC sobre menos J veces 38. Y esto es igual y esto es igual. Finalmente tenemos la corriente en la otra carga monofásica que es J38. ¿Cuáles son los terminales? AB. Por lo tanto, mi corriente en J38 será igual a voltaje AB sobre J veces 38. Y con eso ya hemos acabado esta parte de manera sencilla. Entonces la corriente en 2,2, ¿cuánto es? Voltaje PN, que es voltaje de fase, que es 219,4, con un ángulo de 30 grados, sobre 2,2. Como no tiene un ángulo o no nos dice que es 2 o un ángulo de 10, de 15, de así, me está diciendo que el ángulo es 0 grados. Lo mismo para el voltaje AC, perdón, es BC esto, ¿no ve? Voltaje BC, que va a ser 380 con un ángulo de 0 grados, y acá sobre menos J38. 38 es el módulo y el J es menos 90 grados. Por lo tanto, 38 con 380 me va a quedar 10. Y este, como es negativo, pasa como positivo. Al final, mi corriente en J38, ¿cuánto había sido? Había sido 10 con un ángulo de 90 grados. Y lo mismo va a pasar con el de acá. Va a ser 380 con un ángulo de menos 120 grados, voltaje AB sobre J38, 38 con un ángulo de 90 grados. Y al final 38 con 38, 380 sobre 38 me va a quedar 10 con un ángulo de menos 120 menos 90, menos 210 grados, y esto en amperios. Y acá normalmente sería 220, normalmente se le considera acá. Muchos lo consideran de esa forma. Si ustedes quieren, pueden considerarlo 220 y colocarlo acá 10 con un ángulo de 30 grados. Yo en mis exámenes colocaba nomás 219,4 sobre 2,2. Y eso no sé si alguien me lo puede hacer el calculito y me dice cuánto sale. ¿Alguien tiene ese datito, chicos? 99.7. 99,7. A ver, me estaba confundiendo, incluso era 100. A ver, no era, no era 10. Entonces, ese es nuestro valor de corriente. ¿Cuál nos falta? El único que nos falta es la corriente en estrella. Entonces, en estrella, lo que ustedes tienen que hacer es simular que tenemos acá mis tres conexiones. A ver, vamos a hacerlo esto bonito. O vamos a tratar de hacerlo más ah, bonito posible. Y aquí va a estar conectado mi impedancia. Aquí voy a tener otra impedancia. Y aquí voy a tener otra impedancia. Por lo tanto, voy a tener esta forma. Y acá tendría este de acá. Y acá estaría la línea A, la línea B y la línea C. Y aquí le vamos a poner más, menos. Y entre CA y este es más y este es menos, ¿no? Esos datos son importantes. Ahora acá tenemos Z nada más, Z y Z. Entonces para mí Z es igual a, ¿qué dice? 3 más J4. 3 más J4. Y aquí les ha debido enseñar el ingeniero dos métodos. Encontrar por el voltaje ON o encontrar por el voltaje
o por corrientes de malla. Lo más fácil para nosotros por el momento es corrientes de malla. Por lo tanto, vamos a hacer corriente uno o vamos a colocar corriente, sí, corriente uno. Y acá en sentido antihorario igual, corriente 2. Y se les va a formar vamos a decir, que es como una matriz. Al final van a obtener la siguiente matriz. Corriente, bueno, básicamente es primeramente impedancias, que va a ser Z para la corriente uno, ¿cuánto sería? Z2, 2 veces Z. 3 por 2, 6. Más J veces 4 por 2, 8. J veces 8. Menos, que está yendo en sentido contrario, y 2. ¿Y cuánto es la impedancia que está teniendo en común entre esas dos mallas? Es Z. Por lo tanto, es menos 3 más J4. De la misma manera, ustedes hacen lo mismo para la otra malla, que sería para la malla 2, que les va a dar obviamente 6 más J8, como es lo mismo. Entonces, obviamente les va a salir esto. Y el que comparte es este Z, que es menos 3 más J4. Y esto lo van a multiplicar por la matriz de corriente 1, corriente 2. Y al final esto les va a dar los voltajes. ¿Qué voltajes? ¿Qué voltaje hay entre estos en esta malla? El voltaje AB, 380 con un ángulo de, perdón, aquí ya le puse el grados, 380 con un ángulo de menos 120 grados. Y el otro voltaje BC, que es 380 con un ángulo de 0 grados. Y con eso ya tenemos la corriente 1 y corriente 2. Al final la corriente que yo quiero es esta de acá. Por lo tanto, yo digo que mi corriente, vamos a decir B en estrella, es igual a mi corriente. ¿En qué sentido está yendo? En el sentido de la corriente 2. ¿Y quién se está poniendo? ¿O quién es en sentido contrario? Corriente 1. Menos corriente 2 menos corriente 1 y ese sería nuestro valor. Por favor, calcúlenlo. Mientras tanto, yo voy a tratar de abrir mi calculadora. Y me dicen cuánto les sale, chicos, por favor. ¿Cuánto les sale? ¿Cuánto es el valorcito? Para Mm, para la corriente uno me sale 72,79 con un ángulo de menos 134 72, 79 ya, con un ángulo de menos 1,34. te lo vamos a posar. Menos 1,34. Sí. Y para la segunda igual me sale lo mismo, pero con un ángulo de menos 1,1. Ok, corriente 2 es igual a 72,79 con un ángulo de Menos 1,1. menos 1,1. ¿Alguien más le sale esto, chicos? Estos valores. A ver, veremos. Por si acaso creo que los demás no lo han calculado. 380 con menos 120. 380 con un ángulo de 0 grados. Y vamos a la parte de abajo, que es 6 más i veces 8. Luego es menos paréntesis 3 más i veces 4. Acá es 6 más i veces 8. Y acá es menos paréntesis 3 más i veces 4. Y creo que así me va a salir lo mismo que su compañero decía. Ah, no, me sale esto. Me sale 43,88 con un ángulo de menos 143,13 y 43,88 con un ángulo de menos 83,13. ¿Alguien más le sale así, chicos? Sí, Oxy, me sale eso. Ya, gracias. Entonces, esto está mal. Sí, Oxy, está mal la vista en radianes. Ah, ya. Sí, tengan cuidado con eso, chicos, en sus exámenes. Vean sí o sí, siempre vean el ángulo. ¿Con qué ángulo está trabajando? Está trabajando en grados o en radianes. 43,88 dice acá.
con un ángulo de menos 143,13. Y acá es lo mismo, 43,88 con un ángulo de menos 83,13 grados. Listo. Una vez que ya tengo esto, lo único que tengo que hacer es esto. No, 43,88 con un ángulo de el I2, que es 83,13 negativo, menos lo mismo 43,88 con un ángulo de 143,13 y negativo. Entonces, haciendo el cálculo, nos va a salir 43,88 con un ángulo de menos 23, ay, menos 23,13 grados, y esto en amperios. Y una vez que ya tengo esto, lo único que tengo que hacer es reemplazar. Entonces yo digo finalmente, mi corriente B es igual a mi corriente 2,2, que es 99,7, con un ángulo de 30 grados, más mi en menos J38, menos por si acaso, que es 10 con un ángulo de 90 grados, más este 43,88 con un ángulo de menos 23,13 y menos el 10 con un ángulo de menos 210. Menos 10 con un ángulo de 210 grados negativo. Entonces eso es lo que tenemos. Ok, al final lo único que tenemos que hacer es reemplazar esto, que va a ser 99,7 con un... Caray, 99,7 con un ángulo de 30 grados, más 10 con un ángulo de 90 grados, más 43,88 con un ángulo de 23,13, pero negativos, y menos 10 con un ángulo de 210 negativos. Al final me va a salir 140,5. La corriente B es igual a 140,5, dice, con un ángulo de 15,53 grados. Entonces, mi amperímetro, ¿cuánto está leyendo? Está leyendo 140,5 amperios. Y ese sería el amperaje de acá. Y esos serían los resultados, chicos. No sé si tienen alguna consulta o alguna duda. ¿Está claro? De esa manera se hace el ejercicio de acá. Tienen que considerar eso, nada más. Tal vez aquí nos estamos olvidando algo. Creo que no. Creo que está bien. Está bien resuelto, creo. A ver. De todos modos, podemos verificarlo. Es lo bueno. A ver, ¿dónde estamos? Exámenes pasados. Creo que es este. Solucionar. Ajá. Ya. Es este, sí. Es este de acá. 3 más J4, sí, es lo mismo. Solo que acá un dato es interesante. Acá la puso 22 y nosotros lo asumimos como 2,2. Esos datitos, tómenlo en cuenta. Mira, esto ya nos ha hecho variar bastante. Vamos a ver. Esto es de 22. Es 22 con un ángulo 0. Esto sería 9,7. Sí, ¿no, chicos? 9,7 sería, ¿no? 219,4 dividido entre 22. ¿O cuánto le sale este valor? Mejor díganme.
Esto ya no sería 2,2, sino sería 22. ¿Cuánto le sale este valor? A ver, 319.4 dividido entre 22. ¿Dónde está? Enter. Ahora, ya, ahora sí. 9.97 Ah, ok, con un ángulo de 30 grados. exacto. 9,97. Y al final, lo único que va a afectar es en esto. Va a ser 9,97. Y obviamente el resultado va a cambiar debido a este cambio de acá. Que en la calculadora lo único que tenemos que cambiar es esto. Básicamente la coma. 9,97. Enter y me va a salir 58,10. 58,10 con un ángulo de, ¿dónde está? Menos 7,17. 17 y la corriente que debería medir el amperímetro es 58,10, que es lo que nos salía, ¿no? Aquí le sale 58,24. Es una variación nada más. Aquí ya no le coloco 43,88, sino directamente 44. Y se han dado cuenta que es de la misma forma que hemos hecho. Básicamente es el mismo procedimiento, ¿no? Entonces, es la manera más sencilla, chicos, de hacer de esta forma. No sé si tienen alguna consulta o alguna duda. Si este ejercicio se puede simular en el multisim. Sí, 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 sí se puede. Se puede simular. Solo que vas a tardar más. Si es que lo quieres hacer digamos, ¿cómo sería esto? En tu examen, vas a tardar más. Pero a ver, la siguiente semana lo vamos a simular. Esto, porque ahorita ya no nos va a alcanzar el tiempo y quiero hacer un ejercicio más. Quiero hacer este ejercicio más. ¿Está bien? Sí, para la siguiente semana lo hacemos. Sí, está bien, para, Auxi. para que sepan cómo hacer también, porque estos ejercicios, así como está acá, el ingeniero les pone como laboratorios, así que tienen que sí o sí sacar el mismo resultado, los mismos valores y todo eso. ¿Ya? Entonces, la siguiente semana, por favor. ¿Pero alguien tiene alguna duda, alguna consulta de este ejercicio? ¿Se entiende? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Todos están callados? ¿Se entiende, Oxy? Ya, gracias. Entonces, todos los ejercicios que van a ver en sus exámenes son parecidos. Ahorita esto es de un examen final. En un examen final o en los exámenes finales siempre entra uno de estos. Por lo tanto, lo principal, ¿qué dice? Calcular la lectura del batímetro, o sea, este batímetro de acá, sistema 208 voltios, secuencia ABC. Ok. Primeramente, voltaje de línea, ¿cuánto es? Es igual a 208 voltios. Secuencia es ABC. Esto vamos a tratar de mejorarlo. Creo que nos conviene colocar así. Va a ser el voltaje AB. No, mejor no. No se va a dar, no nos vamos a dar cuenta de esto. Va a ser voltaje AB, voltaje BC, voltaje CA. ¿A qué es igual esto? Es al voltaje de línea 208, 208 y 208 de acá. Con un ángulo. Como es secuencia ABC, es el mismo ángulo que habíamos visto para la secuencia positiva. 120, 0 grados, menos 120 grados. Y todo esto en voltios, voltios y voltios. Ahora el voltaje AN, ¿verdad? Voltaje AN, que sería igual a 208 sobre raíz de 3. ¿Cuánto le sale este valor, chicos? Con un ángulo más, vamos a colocar de 90 grados. ¿Cuánto le sale 208 sobre raíz de 3? 69.3. 121. Ah, sí, 120,08. perdón, me faltó la raíz. Ahí ya. 120. Mm, 1. coma uno. Sí, Ya. Oxy. Bueno, también. Sí, está bien.
120,1 con un ángulo de 90 grados. Voltaje Vn va a ser igual a 120,1 con un ángulo de menos 30 grados. Y finalmente mi voltaje Cn es igual a 120,1 con un ángulo de menos 150 grados. Y esto en voltios. Voltios y voltios. Y listo. Con eso ya tenemos la secuencia. Ahora viene el planteamiento. Una vez que ya tienen estas ecuaciones, no están tan bonitas como quisiera, pero ahí están. Entonces, una vez que ya tenemos eso, vamos a hacer lo siguiente. El batímetro mide la potencia. Y el batímetro, bueno, primeramente la potencia tienen que tomar en cuenta que tenemos tres tipos de potencia. La potencia aparente, que es el S, potencia activa, que es P, y la potencia reactiva, que es Q. El batímetro lo que mide es la potencia activa. Por lo tanto, ¿qué es lo que mide? Mide la potencia que va, bueno, va a medir la potencia activa, que es el voltaje por la corriente en fasores. ¿Ve? Y esto no se olviden que es por el coseno del ángulo. Coseno del ángulo entre voltaje y corriente. Por lo tanto, ¿cuál va a ser mi voltaje acá? Voltaje Bn por la corriente. ¿Qué corriente? Le puedo colocar, digamos acá, como en el anterior ejercicio, que aquí sea mi corriente B. Corriente B. Por lo tanto, sería acá multiplicado por la corriente B y por el coseno del, vamos a decir, Bn, ¿cuánto es el voltaje? Es menos 30 grados. Como es el conjugado, no se olviden que esto es el producto del conjugado. Entonces, normalmente esto va a ser, o bueno, en realidad no es el conjugado. En realidad lo que estamos haciendo acá es el voltaje de esto, ¿no? Entonces va a ser coseno de menos 30 grados y menos el valor de corriente que encontremos. Y esto sería mi ecuación para encontrar ese valor, ¿no? Entonces básicamente sería eso. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que no tenemos? Lo que no tenemos es la corriente. Esta corriente B. Por lo tanto, básicamente, todo se basa, por más de que les pida potencia, se han debido dar cuenta que lo importante es encontrar la corriente. Entonces, encontramos la corriente IB, la corriente B. Por lo tanto, la corriente B, si hacemos el mismo concepto que la anterior, ahora de manera más sencilla, podemos ver que aquí está entrando, acá está saliendo y aquí está saliendo. Por lo tanto, mi ecuación, corriente de 12 con un ángulo menos 30 grados, más corriente en 12, menos corriente en 20,8, con un ángulo de 90 grados, y menos corriente en menos J veces 20,8. Algo que voy a hacer antes de esto va a ser esto. Le voy a colocar esto. Como es 90, entonces le voy a colocar J veces 20,8 grados. ¿Ya? Y finalmente, más
la corriente en la carga equilibrada. Vamos a decir corriente B en estrella. Nuevamente porque es una estrella de 3 hilos. Bueno, en este caso es desequilibrada, pero igual se puede encontrar. Una pregunta. ¿Es correcto que yo haga esto? ¿Será correcto? ¿Qué dicen, chicos? No, ¿Por qué? ¿Por qué no es correcto? Está bien, digamos, tu opinión es que no es correcto, pero ¿por qué? ¿Por qué no es correcto? A ver, la corriente se dividiría en 3 más J4 y aunque la corriente que llega a la rama en paralelo creo que sí se divide de la misma forma, ¿no? Sí. ujú, porque tienen la misma... Ya. Sí, sí. ujú. Ya, a ver, creo que al final tu respuesta es que sí se puede o no se puede. ¿Alguien sabe? A ver, le vamos a preguntar a Denis. Denis, ¿estás ahí? No importa si respondes mal o no importa si responden mal, chicos. La idea es que Sí, aprendan. Oxy, estoy aquí. Ya. ¿Tú qué opinas? ¿Es correcto que hagamos esto? No creo, Oxy. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos hacer esto? Porque miren, ya. Gracias, gracias, Denis. El voltaje para 20,8 y el voltaje para J menos J 20,8 es el mismo. Entonces yo voy a tener voltaje AB. Listo. Tengo voltaje AB. Acá tengo 20,8 con un ángulo de 90 grados. Acá tengo menos el voltaje AB con un ángulo de 20,8, pero con un ángulo de menos 90 grados. ¿Listo? Yo eso lo voy a factorizar. Menos le voy a poner voltaje AB, paréntesis, 1/20,8 con un ángulo de menos 90 grados. Y el otro sería más, obviamente, porque si le saco el negativo, ambos van a salir con negativo, positivo. 1/20,8. Y como el otro es 90 grados, este va a ser, perdón, es menos 90 grados, este va a ser 90 grados, ¿verdad? Y al final, si esto lo coloco en forma rectangular, va a ser 1/20,8, como es menos 90 grados, menos J. Y este es como es 90 grados, es J, 90,8. Al final estos dos son iguales. Sí, porque aquí tengo el mismo módulo. Además, ambos son imaginarios, por lo tanto, se hace cero. ¿Están de acuerdo, chicos? A ver, creo que había un comentario. No. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí, Oxy, está de acuerdo. Ya. Entonces, cuando a veces tenemos cargas que que tienen el mismo voltaje y la misma, o están conectados de la misma forma, y tienen que considerar algo, que son opuestos, porque 20,8 J no es lo mismo que 20,8 menos J, son opuestos. Entonces, cuando son opuestos y tienen el mismo voltaje, siempre se van a restar. Entonces, de esa manera, vamos a ver que no es necesario colocar estos dos. Entonces, este calculito vamos a decir que era más o menos en vano.
Y al final, mi corriente que necesito va a ser corriente 12 con un ángulo de menos 30 grados, más la corriente en 12 y más la corriente en estrella. Y ahora, corriente de 12, como de 12 como menos 30, de la misma forma. Voltaje en estos terminales. Voltaje BN, que va a ser el voltaje BN 120,1 con un ángulo de menos 30 grados sobre 12 con un ángulo de menos 30 grados. Más 12. ¿Qué voltaje hay entre estos terminales? El voltaje BC. ¿Cuánto es mi voltaje BC? 208 con un ángulo de 0 grados sobre donde está mi valor de 12 con un ángulo de 0 grados. Y finalmente la corriente en estrella. Y esa corriente vamos a dejarlo para después. ¿Bien? Al final este cálculo van a ver que esto es 0 grados, 120,1. Vamos a hacerlo de una vez, 120,1 dividido entre 120, entre 12, 10 más le vamos a poner 208 dividido entre 12. ¿Cuánto nos va a salir? 27,34. Este es 27,34 con un ángulo de 0 grados más la corriente B en estrella. 0 grados con 0 grados, 0 grados nomás. Acá ya hemos visto que esto es 10 y 208, por si acaso veremos eso. 208 dividido entre 12 debe ser igual a 17,3. Por lo tanto, 17,3 o 34 más 10, 27,34. Y ahora sí, lo que me falta es hallar la corriente BY. ¿Y cómo voy a hallar eso? Básicamente me dibujo la misma ecuación que hace ratos, o el mismo dibujo que hace ratos. Mi carga que está en estrella y coloco de esta forma. Y acá va a estar A, acá va a estar B y acá va a estar C. Y acá tenemos Z1, Z2 y Z3. Normalmente se conecta de esta forma. ¿Ya ven? Entonces ZA vamos a decir, bueno, mejor si le colocamos ZA. ZA, ZB y ZC. Entonces ya tenemos estos valores. Lo que yo necesito es la corriente. Por lo tanto, hacemos nuevamente mallas. Podemos hacer esto. Corriente 1. Corriente 2. Podemos hacer esto. Como no nos están hablando de un ZN, vamos a asumir que por más de que sea desequilibrada, me va a dar un valor aproximadamente igual. O sea, no me lo va a convertir en asimétrica. Pero eso es solo una posibilidad. Entonces, vamos a ver si realmente no afecta. En realidad, deberían darnos, si es que tenemos que considerar un voltaje ON, vamos a decir, nos deberían dar un ZN. Como aquí me dicen de 3 hilos, entonces no me da una max referencia de esto. Por lo tanto, yo puedo asumir que va a ser de esta forma. Y al final tendríamos que encontrar ZA más ZB, que sería la suma de ZA más ZB, que sería 10 con un ángulo de 0 grados, más 15 con un ángulo de 30 grados, creo que es. Exacto, 30 grados. ¿Cuál está siendo compartido? El B. Por lo tanto, este ZB, ¿cuánto es? 15 con un ángulo de 30 grados. Por lo tanto, sería menos 15 con un ángulo de 30 grados. Como es una matriz simétrica, aquí voy a obtener los mismos menos 15 con un ángulo de 30 grados. Y aquí tengo que sumarle. El Z3 es 10 con un ángulo de ¿cuánto era? Menos 30. Oye, menos 30. Y más 15 con un ángulo
de 30 grados. Todo esto multiplicado por mi corriente 1, corriente 2, y al final todo esto multiplicado por mis voltajes. Voltaje AB. ¿Cuánto es mi voltaje AB? 208 con un ángulo de 120 grados. 208 con un ángulo de 120 grados. Y el otro, 208 con un ángulo de 0 grados, que sería BC. ¿Alguien me lo puede calcular de manera rápida esto, chicos, por favor? Para no tardar más. Muy bien. A mí me sale 14,16 con un ángulo de 86,1 y el otro 10,21 con un ángulo de 52,42. 52,41, perdón. En amperios ambos. Y ahora lo que yo quiero es la corriente que está entrando acá. Por lo tanto, la corriente de V en estrella es la corriente 2 menos la corriente 1. Entonces, voy a tener 10,21 con un ángulo de 52 punto 41 menos el 14,16 con un ángulo de 86,1. Y al final mi corriente será 8,01 con un ángulo de menos 48,9. Menos 48,9 grados. Y esto en amperios. Y de ahí ya tengo la corriente BY. Y al final mi corriente B, va a ser igual a 27,34. 34 con un ángulo de 0 grados. Más 8,01 con un ángulo de menos 48,9 grados. Entonces sumamos esto, 27,34 con un ángulo de 0 grados, más 8,01 con un ángulo de 48,9 negativo. Enter y nos va a salir 33,16 con un ángulo de menos 10,49. Menos 10,49. ¿Listo? Y eso sería en amperios. Finalmente, ¿qué tengo que hacer? Calcular la potencia. La potencia es igual al voltaje. ¿Cuánto es mi voltaje BN? Mi voltaje BN es 120,1. 120,1 multiplicado por 33,16 por el coseno de, no se olviden, esto es menos 30 y esto es menos 10,40. Menos 10,49. Y este calculito alguien me lo puede hacer, por favor. Si creo que yo no voy a poder acá. 120 multiplicado por 33,16
multiplicado por el coseno de am, 10.49 menos 30. A ver, así lo ponemos. Ok, a mí me sale 3753,9 watts. Y eso debería ser la potencia que me va a entregar o que me va a medir el batímetro de 3753,9 o básicamente 3754. ¿Les sale algo así parecido, chicos? Si están ahí, si están calculando y si no están calculando, ¿se entiende? Bueno, de todos modos podemos verificar el resultado como estamos haciendo. Este es de un examen final. Sí, lo del batímetro, ¿podías repetir cómo ha calculado? Ya, tal vez esto, ¿dónde está? Creo que es acá, ¿no? Sí, aquí está. Por ejemplo, acá el ingeniero le calculó con el voltaje ON, que es BON, le ha calculado de esta forma. Y al final ha obtenido 3748,23. Básicamente lo mismo que nosotros, si se dan cuenta, ¿no ve? Porque nosotros hemos obtenido 3753,9, solo que el único cambio que ha habido de eso es que el ingeniero lo ha considerado 120, ya no 120,1, y nosotros lo hemos considerado 33,14, que es del INGE, y de nosotros es 33,16. O sea, no varió mucho, no sé por qué varió más. 10.48 y el otro era 30 grados. O sea, 30 menos 10,48 y le ponemos lo mismo casi. Esto no va a variar. Como es un coseno, eso lo hemos visto en funciones trigonométricas, ¿verdad? Que por más de que sea negativo dentro del coseno, el coseno es par, por lo tanto siempre va a dar positivo. Ahora, del batímetro me decía su compañero. ¿Cómo hacemos del batímetro o cómo calculamos? Vemos qué voltaje está entrando en el batímetro. Por eso tenemos este punto. Este punto de acá, ese punto de acá y ese punto de acá. Por lo tanto, ¿qué voltaje está entrando? El voltaje Vn. ¿Y qué corriente está pasando? La corriente B. Por lo tanto, ¿qué es lo que me dice el batímetro? El batímetro mide la potencia activa, es decir, el voltaje por la corriente por el coseno del voltaje menos la corriente. Por lo tanto, sería voltaje Vn por la corriente B por el coseno del voltaje, el ángulo del voltaje, que sería menos 30 grados, menos la corriente o el ángulo de la corriente, que para nosotros es 10.49. Y con eso ya terminamos. No sé si con eso está un poquito más claro. Sí, Auxi, Ya, gracias. listo, no hay de qué. Entonces, bueno, al ingeniero le salió 3748,23. A ver, si nosotros calculamos 120 por 33.14 por el coseno de, no creo que sea el coseno, a ver, 10.49 menos 30, a ver cuánto sale. No, ¿ves? 3748,46. Básicamente, más que todo es por esto que no considera. Si aquí le pondría un coma 1, esto va a cambiar, ¿ves? 3751. Y ahora, como de nosotros cambia este 33,14 a 33,16, y eso ya va a cambiar. 3753,85 o 9. Entonces, esta es una forma. La otra forma es como el ingeniero ha hecho. Encontraban el voltaje ON y de ahí hacían de la misma forma. No sé si se entiende, chicos. ¿Se entiende? ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta tal vez? ¿Están ahí? ¿Siguen vivos? Bueno, básicamente eso sería, chicos. Ya hemos visto bastante de estos ejercicios. Todavía nos faltaría más. La siguiente clase vamos a tratar de ver más ejercicios de este tipo. Algo que quería mostrarles, o bueno, que quería que resolvamos, es este ejercicio de acá, que es parecido, pero en este ejercicio ya se aplican varios criterios, ¿no? Por ejemplo, el voltaje ON se explica eso,
Y otro que también lo había preparado es este de acá, que es una conexión, pero cuando estamos conectados o cuando está conectado también en delta y también en estrella. Acá es desequilibrada y aquí es equilibrado. Entonces eso también vamos a ver cómo resolverlo en la siguiente clase. Y si tienen alguna consulta de su práctica, por favor lo pueden hacer, porque ya nos falta mucho para su práctica. Entonces, cualquier consulta, me la